Buenos días a todos. Vamos a compartir un análisis sobre el comercio exterior agroindustrial argentino y la situación de la pandemia del COVID-19. Claramente el comercio internacional se está caracterizando por dos grandes variables. La primera, la alta incertidumbre. El segundo, un alto nivel de desorden. Ambas variables están afectando severamente los potenciales del comercio internacional, y la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales consideran que el comercio internacional de bienes y servicios caerá entre un 15 y un 30% en el 2020 y tendrá una muy leve recuperación en el 2021. Particularmente el sector de alimentos, el sector agropecuario, está teniendo consecuencias directas. La caída de los precios internacionales, particularmente del maíz, afectado por el precio del petróleo y del uso menor de los biocombustibles, así como de la soja, una demanda estancada a nivel internacional, afectada fundamentalmente por las políticas de aislamiento social y territorial. China, que de a poco y muy lentamente intenta reactivarse, pero esa reactivación aún es muy limitada como efecto en el comercio internacional. En cuarto lugar, una nueva variable a tener en cuenta, que es el aislamiento territorial. Son las políticas públicas que los gobiernos están implementando. Más de 120 gobiernos han tomado medidas en materia de aislamiento territorial. Ese aislamiento territorial va a tener efectos también sobre el comercio, en barreras y medidas adicionales en materia fronteriza, no solamente para bienes, servicios y personas, sino también para el transporte marítimo, terrestre y aéreo. La otra variable a tener en cuenta es el efecto del petróleo. Si bien hay cuestiones geopolíticas adicionales a la pandemia, es un efecto que debemos englobar en el ámbito del contexto internacional de la crisis sanitaria. El otro efecto claramente está vinculado con el mayor proteccionismo comercial. Se visualiza un incremento de barreras, no tanto de índole arancelarias, pero sobre todo de barreras técnicas, sanitarias y ambientales, como de medidas para contrarrestar los efectos de una caída sustancial de los productos brutos internos de los países. Esto lleva a una recesión. Esta recesión mundial se ve fuertemente afectada en los próximos dos trimestres, que tendrán caídas de Producto Bruto Interno que calculan los organismos internacionales superiores al 8% en promedio para los países desarrollados, y los países en desarrollo podrían superar el 10%. En ese sentido, las cadenas globales de valor que se venían conformando y consolidando se encuentran resquebrajadas, se encuentran cuestionadas y tienen serias dificultades para manejar toda la cadena de suministros globales, que es la característica esencial de estas cadenas. Y en último lugar, las bioenergías. Las bioenergías que para los países como el del Mercosur y particularmente para Argentina son extremadamente estratégicas para el desarrollo y el consumo interno y la exportación, se ven seriamente afectadas. Los precios del petróleo llevan a hoy una desactivación de las producciones y de los consumos y exportaciones, porque hacen inviable cualquier posibilidad de continuar con su producción y comercialización. Es así como empezamos a entrar en un nuevo contexto internacional. El libre comercio ya se ha perdido, las disciplinas multilaterales y las negociaciones multilaterales están muy congeladas, y a partir de esta situación se ve que ese congelamiento podría ser prolongado. Es así que entramos a un nuevo escenario. Veníamos a un escenario de comercio administrado caracterizado por los acuerdos comerciales, y ahora entramos en un comercio internacional ultra administrado, en donde visualizamos cuatro grandes variables. La primera es mayores barreras sanitarias y ambientales. Los países, los gobernantes perciben que el peligro está fuera de sus territorios y que por lo tanto hay que tomar mayores medidas para evitarlo. En segundo lugar, las reactivaciones económicas pasan particularmente por el incentivo de las producciones locales. Por lo tanto, hay que buscar las formas de contrarrestar, mitigar o restringir el ingreso de productos importados, tanto de bienes como de servicios. Es ahí donde visualizamos para el comercio internacional de alimentos mayores desafíos, particularmente todos los productos que tengan afectación directa, involucramiento directo en materia de virus, no ya solo el COVID, que claramente se ha demostrado que no tiene efectos directos en los alimentos, pero los virus en las producciones animales
son prácticas naturales y biológicas, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar la forma en la cual vamos a tener que enfrentar estos nuevos desafíos sanitarios y también ambientales, así como las certificaciones de manera física deberían ser reemplazadas por electrónicas, y hoy estamos con muchas dificultades para tratar de tener una planificación de corto plazo que todo el comercio internacional pueda aceptar. En segundo lugar, y de manera directa, vemos que las producciones locales y los consumos locales van a verse fomentados. Ya veíamos de a poco esta tendencia internacional y ahora vamos a ver un fortalecimiento y profundización de la tendencia internacional a favorecer las producciones y los consumos locales. En tercer lugar, la forma de administrar la pandemia por cada uno de los países tendrá efectos directos y probablemente divida a los países en aquellos países que han podido administrar bien, como países confiables, en materia de su credibilidad y reputación, pero también en materia de su comercio exterior. La forma en la cual China o países europeos como España o Italia van a poder salir de esta pandemia, hoy será clave para definir el futuro de su comercio internacional. Y aquellos países que hayan tenido la mejor administración de la pandemia seguramente van a tener una reputación adicional para tratar de esgrimir y de aplicar a su comercio internacional. El último punto tiene que ver con las cadenas globales. Las cadenas globales claramente en un mundo ultra administrado enfrentarán mayores problemas. Va a ser muy complejo las cadenas de suministros de materia prima y las comercializaciones y las distintas marcas que tenemos a nivel internacional de productos, particularmente de bienes alimenticios, que verán muchísimas dificultades para poder mantenerse de la forma en la cual venían trabajando en la última década. Es muy probable que veamos sustituciones de estas cadenas globales por cadenas regionales de valor, en donde se reconstituyan esas cadenas regionales de valor teniendo en cuenta las relaciones comerciales en este comercio ultra administrado. Esta situación va también a estar muy vinculada de comercio ultraadministrado con la guerra comercial y tecnológica entre las dos potencias del mundo, Estados Unidos y China. Claramente se suma una nueva variable, la variable sanitaria. Ahora hay que empezar a pensar en este trípode de aspectos comerciales, tecnológicos y sanitarios. Estados Unidos ya ha empezado a establecer cuestionamientos formales e internacionales y muchos otros países están alineados a esa visión, y China está respondiendo de forma diplomática por el momento, pero probablemente esta discusión sanitaria de los orígenes de la pandemia, las formas de controles, etcétera, no solamente tenga efectos directos en litigios internacionales, sino también en efectos directos sobre la reconformación de alianzas internacionales. Claramente, las divisiones del mundo de formar parte de alianzas de ambas potencias se va a profundizar y va a haber una reconstitución de las cadenas globales de valor que a mi entender van a ser bipolares, particularmente en los sectores de tecnologías digitales, en medicamentos y alimentos. La forma en la cual nuestros países puedan ser parte de estas cadenas globales bipolares será estratégica y podrá definir el futuro del comercio internacional de alimentos y de bioenergías de nuestro país. ¿En dónde está nuestro país en esta situación? Claramente afectado por la pandemia, con una política sanitaria exitosa hasta el momento, con menores problemas que muchos otros países del mundo, y con una realidad que lo lleva a definir no solamente su propia situación en el primer anillo, sino también la situación de sus socios comerciales, históricos y geopolíticos, que es el Mercosur. En ese sentido, la Argentina está reperfilando su agenda estratégica con el Mercosur y en las últimas semanas ha definido una serie de objetivos estratégicos y está tratando de renegociar estos objetivos con sus socios permanentes dentro del Mercosur, particularmente reenfocando las negociaciones, aquellas negociaciones que tengan mayores chances de éxito desde el punto de vista de acceso a mercado para la Argentina. Canadá, Singapur, dejando un poco de lado a Corea, teniendo en cuenta su posición reacia de avanzar en una apertura a los mercados agrícolas y sobre todo de las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Alianza del Pacífico, Centroamérica como una nueva prioridad, Indonesia, Vietnam, India, que es extremadamente importante teniendo en cuenta su crecimiento poblacional y que será la potencia demográfica más importante del mundo y que ya es un socio importante para la Argentina, para el complejo aceitero, pero que podría diversificar Argentina sus exportaciones. Claramente los impactos que ha tenido la Argentina y la región van de la logística interna, con las nuevas medidas en materia de aislamiento, la logística internacional, que a partir de ahora tendrá muchísima mayor importancia y trascendencia en el comercio internacional, con nuevas medidas sanitarias de control preventivo y probablemente con rutas marítimas vinculadas con el impacto de estas nuevas cadenas regionales de valor. Por otro lado, la forma de financiamientos, que es un cuestionamiento importante para la Argentina en los próximos años, tendrá un impacto directo sobre cualquier estrategia exportadora que tenga la Argentina. El tema central a definir es el tercer núcleo. ¿Cuáles son nuestros aliados estratégicos por encima del Mercosur? ¿De qué manera vamos a vincularnos con China, con Estados Unidos, con Europa, con los organismos internacionales, hoy claramente diezmados y cuestionados, que ya venían con un proceso de falta de credibilidad, hoy claramente están teniendo una profundización de esa falta de credibilidad? ¿De qué manera estamos definiendo esas alianzas estratégicas y cómo podemos convivir en un mundo bipolar? Va a ser uno de los aspectos cruciales para que podamos trabajar en un esquema de crecimiento exportador sostenible en los próximos años. Esto va a definir la estrategia nacional post-COVID-19 que tendremos que estar trabajando todos juntos como sectores exportadores y como gobierno para articular una estrategia que pueda darnos sostenibilidad en los próximos años. Es ahí que finalizamos con esta presentación hablando de 4 grandes variables. La estrategia nacional exportadora, que debe ser agresiva, multimercado, multiproducto, favoreciendo el agregado valor. Tenemos que ser parte de la lista de países creíbles. En ese sentido, es clave la forma en la cual sigamos administrando la crisis sanitaria. Para eso tenemos que fortalecer los sistemas oficiales de control y certificación, particularmente en el caso del SENASA, que es el organismo más importante en cualquier estrategia nacional exportadora. Tenemos que, a nivel privado y a nivel estatal, trabajar fuertemente, al igual que los demás países de la región. Por otro lado, desarrollar un sistema nacional de exportación de tecnologías digitales vinculadas con el agro. Es clave, la Argentina tiene ventajas competitivas evidentes frente a otros países y no solamente tenemos que pensar en incrementar exportaciones con agregado de valor agroindustrial, con una nueva estrategia de financiamiento y esquema tributario que favorezca el agregado de valor, sino también con un fuerte desarrollo de un sistema nacional de exportación de tecnologías digitales. En ese sentido, va a ser crítico la forma en la cual construyamos las alianzas estratégicas, no solamente con el Mercosur, sino con el resto del mundo. Recordemos que el Mercosur es parte de nuestra región, son socios permanentes estratégicos y con ellos tenemos que definir estos objetivos de inserción internacional para estar conectados con el mundo y para tener un desarrollo sostenible y sustentable del comercio internacional agroalimentario. Muchas gracias.